Vamos con la siguiente comunicación, que va a estar presentada por el don Ismael Dorado, que es psicólogo clínico y profesor de la Universidad de Orbeta, en Cataluña, y que nos va a hablar de padres, el precio de ser extraordinarios. Pues cuando quiera, 2 minutos de aviso. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días, me van a permitir que me salga un poco de la línea que estamos hoy trabajando. Yo voy a hablar de una parte a menudo olvidada, a menudo castigada, a menudo seriamente perjudicada en todo este problema, pero sobre todo algo para lo que nunca estamos preparados. Ninguno de nosotros, cuando queremos ser padres, estamos preparados para que uno de nuestros hijos tenga una enfermedad minoritaria. Y es algo que, si bien nosotros no nacemos extraordinarios, las circunstancias de la vida nos hacen ser extraordinarios. Muchos de ustedes dirían, yo por mi hijo haría cualquier cosa. Sí, pero eso lo hacemos todos. Pero ustedes hacen algo más que lo que hacemos todos. Miren, cuando hoy escuchaba el vídeo de mi amigo José Carlos, pensaba en una cosa. Hoy en día todos los padres quieren que su hijo sea Cristiano Ronaldo, quieren que sea una modelo, una top model, y sin embargo mi amigo José Carlos decía, yo lo que quiero es que mi hijo me llame papá. Parece que hay dos tipos de pensamientos, dos tipos de cosas completamente distintas, y yo como profesional hubo una circunstancia en mi vida que me cambió también, porque en muchas ocasiones hablamos de padres, pero también debemos hablar de las familias. Mi sobrino con 3 meses, de repente tuvo daños cerebrales masivos, y a partir de ahí me encontré con una convulsión, con una crisis enorme dentro de la familia que nos obligó a replantearnos todo lo que era nuestro funcionamiento. A partir de ese día me di cuenta que había una parte importantísima en todo esto, que eran los padres. Los hijos, los niños están atendidos. Hay todo un engranaje médico detrás de ellos. Pero los padres, ¿quién se ocupa de ellos? ¿Quién se ocupa de los padres cuando no pueden más? ¿Quién se ocupa de los padres cuando lloran? ¿Quién se ocupa de los padres cuando no saben a dónde acudir? Porque miren ustedes, el corazón te lo rompe una novia, te lo rompe un novio, pero a ustedes se les rompe el alma cuando pasan estas cosas. Y quizá voy a hablar de una cosa completamente distinta, que es cuando se nos rompe el alma. Y voy a hablar en muchas ocasiones de este factor tan poco atendido. Miren ustedes, cuando estaba estos días preparando este trabajo, dije, voy a buscar material. ¿Saben ustedes lo que me encontré? Casi nada. En el momento que yo metía enfermedades de niños y metía la palabra padres, casi no aparecía nada. Pero encima, casi todo lo que aparecía iba relacionado a la madre. Los padres que pintamos en esto. Y era una de las reflexiones. Parece que encima no solamente se saca a los padres, sino que especialmente se saca al padre. Como si el padre no sufriese en estas historias. Y entonces vamos a ir viendo un poquito, y al final lo que vamos es a intentar ver también errores que se cometen, errores que hay que mejorar, y errores que seguramente nos podrían hacer la vida, dentro de lo complicado, nos la podrían hacer un poquito más fácil. Porque el problema no es que en ocasiones nos tengamos que volver extraordinarios. En ocasiones el peligro está en que nos creamos que podemos con todo. Y es donde está el gran error que en ocasiones se comete. Miren, estos son unos datos extraídos, pero fíjense, el 72% de las personas han sido tratadas, cuando estaban buscando respuestas a la enfermedad de sus hijos, han sido tratadas en ocasiones por médicos, en ocasiones por profesionales, han sido tratados de una manera inadecuada. Es que en ocasiones se olvidan que los padres no tenemos ni idea de síndromes y que los padres no tenemos ni idea de nada. Miren, hace poco estuve trabajando en un caso sobre acoso escolar con una niña que tenía epilepsia. ¿Saben ustedes lo que me contaban los padres para animar a sus hijos a no relacionarse con la niña? Que creían que era contagioso. Miren, nos encontramos que el principal factor en esto que nos encontramos es el desconocimiento. Pero no solamente el desconocimiento, es la fantasía que tiene la cabeza de las personas, pero la fantasía maligna de la cabeza de las personas. Porque en muchas ocasiones, si no saben de lo que va el tema, podían ilustrarse.
pero no empezar a meter en los niños ideas que luego van a repetir en el colegio. Y los niños no solamente le decían, es que no quiero jugar contigo, no, le decían, apártate de mí que me contagias. Eso para un niño pequeñito es una bomba. Es una bomba, porque llega un momento que ese niño se lo cree. Y aquí es donde empiezan los problemas. Pero fíjense una cosa, hay veces que el diagnóstico es fundamental en estas enfermedades. Pero claro, una cosa es nacer en Madrid, una cosa es nacer en un pueblo perdido de España, donde a lo mejor la cercanía a un centro médico de referencia, a un centro avanzado en diagnóstico, va a ser mucho más complicado. Pero no solamente eso, es que en ocasiones no solamente se va a tener que desplazar el niño, es que se va a tener que romper toda la dinámica de la familia para poder llevar a este niño a que reciba la atención médica adecuada o que reciba el diagnóstico médico adecuado. Saben ustedes que en muchas ocasiones el diagnóstico pasa por un peregrinaje alucinante, en el que a ustedes les van a decir todo tipo de historias para que luego al final llegue uno, que es el que verdaderamente sabe y se ha tomado la molestia de comprobar lo que dice, para que al final tengan ustedes un diagnóstico claro. Porque todos estamos hartos de ver que en ocasiones se diagnostica sin dejarlo ni hablar. Es una crítica que tenemos que hacer todos. Vamos con el diagnóstico preconcebido. Pero miren ustedes, en ocasiones la vida cambia, la solidaridad de las personas existe en Navidad, no existe en el resto del año. Las personas estacionan en los aparcamientos de minusválidos porque no hay ningún minusválido en ese momento. Bien, es verdad que si están ellos no puede estar el minusválido, es verdad. Mi padre era minusválido, es una palabra que odio decir minusválido porque mi padre tenía movilidad distinta, diferente, pero verdaderamente es la palabra que se utiliza en la calle, con lo que, por desgracia es la palabra, fíjense ustedes qué palabra para referirse a alguien, minusválido, menos válido. Es una palabra que odio enormemente, porque además nada más que se utilizaba para degradar a la persona. Pero fíjense, cuando nosotros tenemos que empezar a decir, ahora tengo que llevar a mi hijo, pues nos enfrentamos a una serie de problemas en ocasiones alucinantes. Nos encontramos con una ciudad no pensada para la movilidad, con una ciudad alocada para la movilidad, con personas que no tienen corazón, se lo deben dejar en casa cuando salen a la calle, y con realidades que no están preparadas para personas que se tienen que mover con una silla o con movilidad distinta. No está nada preparado. Pero en muchas ocasiones ustedes se habrán dado cuenta que cuando entran con sus hijos en algún sitio, lo primero que reciben es una mirada, y en muchas ocasiones ven ustedes esa sensación de que la gente se quiere apartar. No vaya a ser que la simple presencia de sus hijos vaya a ser perjudicial para los suyos, o les vaya a hacer daño, o vaya a ser una persona violenta, o vaya a ser una persona agresiva. En muchas ocasiones ustedes ven este tipo de miradas porque una cosa es que no queramos verlas y otra cosa es que las veamos. Pero fíjense, 75% de las personas de la muestra se han sentido discriminados en alguna ocasión por motivos, pues como decía Arturo muy bien, en muchas ocasiones la enfermedad precede a la persona. En el caso de la epilepsia se dice es epiléptico. No, es una persona que tiene epilepsia. Persona antes que epilepsia. Entonces, en muchas ocasiones el título de su enfermedad precede a la persona y eso ya la condiciona. Pero vamos a ver una cosa, porque es a donde vamos a ir a entrar. Vamos a hablar de emociones y vamos a hablar de ese vuelco emocional que se nos produce cuando a nosotros alguien viene y nos da el diagnóstico, cuando alguien viene y nos dice lo que de verdad sucede, porque hasta ese momento nosotros nos movemos en un mar de temores, de miedos, de incertidumbres, de informaciones, porque también en estas ocasiones, como yo les digo, el peor enemigo es Internet. En el momento que ustedes se meten en Internet a buscar información, encuentran información y encuentran toda la desinformación que existe en Internet. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por informaciones de personas que no tienen ni la más mínima credibilidad, por muchos pseudocientíficos, por muchos charlatanes profesionales que viven de eso. El año pasado asistí a una denuncia de un hechicero senegalés que afirmaba curar la epilepsia.
Pero miren, el problema no es que a mí me pareciera una aberración, el problema es que había gente que se lo creía. Eso suponía que mientras iban al hechicero senegalés, la gente abandonaba los tratamientos médicos. Me parecía una auténtica barbaridad que todavía en esto entremos. Pero sobre todo, fíjense una cosa, con el tema de la emoción, lo que nos vamos a encontrar es que en el momento que a nosotros nos dicen lo que ocurre con nuestro hijo, va a cambiar nuestra conducta, cambia nuestra conducta. En ese momento cambiamos, de la noche al día, en minutos, en segundos, porque cambia todo nuestro decorado de vida. Su vida no es la misma desde el día anterior al diagnóstico al día del diagnóstico. Su vida ha cambiado en un plumazo, pero sobre todo va a cambiar toda nuestra forma de pensar. Cosas que antes nos parecían tan importantes, cosas que antes nos parecían tan fundamentales en nuestra vida y de repente las dejamos aparcadas porque ya no tienen ni la más mínima importancia. Cosas por las que antes discutíamos, por las que antes nos peleábamos y de repente nos damos cuenta que nuestra vida ha cambiado, que nuestra vida no es nada, que hay un antes y un después. Pero todo eso, no tengan ustedes la menor duda que va a tener unas respuestas y va a tener unas respuestas psicológicas y unas respuestas fisiológicas. Y aquí, en ocasiones, es donde los padres nos olvidamos de ello, donde en ocasiones nos ponemos la capa de Superman pensando que con esa capa vamos a estar inmunes a todo y no nos damos cuenta que en ocasiones lo que mejor podemos hacer para cuidar de nuestros hijos es no caer enfermos nosotros. En ocasiones, todo lo que ustedes echan en el cariño y en el amor y en el cuidado, tendrían ustedes que tener cuidado de que no sean ustedes los enfermos, porque si un día se ponen enfermos, alguien no va a ser cuidado. Y en ocasiones nos olvidamos, el primer olvidado somos nosotros mismos. Miren, hay unas variables que van a incidir, por supuesto, en el impacto psicológico familiar. Por supuesto, los ingresos. Por desgracia es esto, así de claro, así de claro. No es lo mismo ser un niño enfermo con una familia pobre que con una familia rica. Por desgracia es así. El alcance que van a tener a un tipo de pruebas, a un tipo de sanidad, a un tipo de información va a ser distinto dependiendo del dinero que tengamos en el bolsillo. Esto es así de claro. Pero, por supuesto, también los recursos materiales, los recursos que vayamos a tener todos para poder movernos, para poder desplazarnos, para poder cambiar de vivienda, para poder cambiar incluso de lugar de residencia. Esto es importante. Las circunstancias geográficas que yo les comentaba, no es lo mismo ser un niño enfermo en un pueblo perdido de España que en una gran ciudad. No es lo mismo. El estado físico del niño, esto va a condicionar muchísimo. Hay niños que desarrollan la enfermedad con una normalidad aparente que ayuda desde el punto de vista psicológico, y hay otros en las que el daño físico, lo que nosotros vemos es muy evidente y eso desde luego va a ser algo que nos va a dañar psicológicamente todos los momentos del día. Por supuesto, la duración hospitalaria. A más duración hospitalaria, mayor daño psicológico. Lo hablábamos, esa ruptura del alma se va a ir produciendo con mayor potencia. Por supuesto, hay una cosa fundamental y aquí tenemos grandes especialistas de la paz en los que tenemos que tener claro que en estos momentos que los padres no saben qué ocurre, en estos momentos en los que los padres están absolutamente desvalidos, el que los profesionales sanitarios, que son su último asidero en ese momento, se comporten de una manera humana y se comporten de una manera que el otro día publicaba una cosa que era el valor terapéutico de un abrazo. En que en ese momento el médico a lo mejor no me cuente todo lo que me está contando y sí me dé un abrazo. Miren ustedes, acaban de avanzar un montón de terreno en el tema terapéutico. Hay veces que lo mejor que se puede hacer con un paciente en ese momento es sentarse a tomar un café. Parece que hay veces que la bata blanca no nos lo permite. A veces la bata blanca es demasiado rígida. Pero fíjense una cosa, a menor edad del niño, mayor problema que vamos a tener. Por desgracia, estos son estudios, esto es el material que he conseguido sacar de muchísimas bases de datos. Sí que hay una relación directa con la edad del niño. Parece que la ternura hacia ese niño tan pequeñito, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo siendo tan pequeñito le ha podido pasar esto? Como si esto, a ser mayor, no tuviéramos el mismo daño a nivel de padres, ¿no? Pero sí que es verdad que el daño moral, el daño espiritual es mucho mayor cuanto más el niño más pequeño.
Los padres jóvenes se estresan con mayor facilidad que los padres mayores. Es verdad que los padres mayores ya han pasado seguramente por más episodios, han pasado por más cosas, pero fíjense, estamos hablando de estrés, no estamos hablando de sufrimiento. Sufrimiento va aparte. Miren, los factores educativos también son fundamentales. Hay veces que la educación en este factor juega a favor, es decir, nosotros a mayor factor formativo podemos ser capaces de comprender más información, tenemos mayor manejo de la información, podemos adquirir, podemos acceder a revistas especializadas, podemos comprender unas determinadas materias que a lo mejor una persona que a duras penas sabe leer va a ser muy difícil que llegue a comprender pues, todo esto que estábamos hablando aquí de genética. Sería algo imposible, impensable, pero también les digo otra cosa. Muchos de ustedes, y se lo digo claramente, se sorprenderían hace años y yo les digo que hoy en día iban a saber ustedes tanto de genética como saben. Hace unos años ustedes no habían oído hablar de un alelo, de un cromosoma, de nada de esto, de una sinapsis, y sin embargo hoy muchos de ustedes darían lecciones en cualquier sitio de todo lo que saben. Por desgracia las circunstancias han mandado. Pero miren, esto va a tener, por supuesto, unas consecuencias importantes a nivel afectivo, emocional y comportamental, como estamos hablando. Pero todo esto, todo este comportamiento, este quemazón por dentro que siempre se tiene, pues evidentemente va a provocar muchísimas respuestas, no solamente a nivel del resto de la familia, sino a restos en el ámbito social. ¿Se han fijado ustedes con la facilidad que se pierden los amigos cuando hay problemas? ¿Se han fijado ustedes qué populares eran antes cuando iban a tomar una cerveza? Pero ahora cuando van a tomar una cerveza con su hijo enfermo, ¿se han dado cuenta que la concurrencia es mucho menor? ¿Se han dado cuenta de cuántas personas le han dicho, si me necesitas me llamas, y cuántos de verdad han ido cuando lo han necesitado? ¿Se han fijado ustedes cuánta solidaridad hay de boquilla y cuánta es efectiva? Es muy difícil. Y esto es algo que por desgracia ocurre en un tema de estos y de repente, como decimos, nos damos cuenta de todo. En muchas ocasiones nos damos cuenta de lo solos que estamos o de lo solos que nos hemos quedado. Y esto es una triste realidad. Pero luego entramos, como decía Arturo, en un tema fundamental. El rol laboral. No podemos seguir manteniendo la misma actividad laboral, primero cuando nuestro ánimo no está en perfectas condiciones, cuando a lo mejor tengo que enfrentarme al día siguiente a un trabajo que requiere toda mi atención, toda mi precisión, o tengo que conducir, no he dormido en toda la noche porque mi hijo estaba enfermo y no me ha dejado dormir, dentro de que el pobre no me ha dejado dormir. Pues todas estas circunstancias van a repercutir, pero las ausencias del trabajo, en muchas ocasiones los cambios de trabajo, los despidos, todas estas cosas van a repercutir, pero luego hay otro factor fundamental, el gasto. El gasto en el que supone un niño de estos, pero además un gasto para toda la vida. Un gasto para toda la vida que condiciona notablemente la marcha de toda la familia. Pero miren ustedes, hay gente para todo. Hay gente que una enfermedad de un hijo los une en un vínculo mucho más allá del matrimonio o de la pareja. Y hay otros que aprovechan la enfermedad como una excusa para desaparecer. Hay muchos que dicen, yo esto no lo puedo soportar, y se van. Y dejan al otro o a la otra solo ante el problema. Esto ocurre, por desgracia, también. Y entonces aquí hay que redoblar esfuerzos, porque entre dos el problema es un problema grave, entre uno es un problema insalvable, y es un problema donde al final nos termina costando la salud. Pero miren ustedes, todo esto evidentemente tiene una importancia fundamental. Es las fases, y es donde deberíamos tener claro que las intervenciones con los niños con este tipo de problemas y de enfermedades deberían venir acompañadas desde el primer momento con un trabajo con los padres. No deberíamos permitir que los padres se vayan metiendo en el agujero en el que muchas veces se van metiendo, y deberíamos trabajar codo a codo
codo a codo con ellos. Yo en ocasiones, cuando trabajo con padres, me siento reconfortado por el cariño que se me proporciona, pero en ocasiones me vuelvo a casa diciendo, ¿y yo qué sé de lo que estoy hablando? Yo me voy a casa con mis hijas. Yo no tengo este problema. Es terrible. Cuando hace poco me comentaba una madre que su hijo se moría todas las semanas y lo tenían que recuperar. Cuando una madre me decía que no sabía lo que era desde hace años y un padre me decía, no sabemos lo que es salir a nada. Pues es terrible cuando uno piensa en esas cosas, porque uno se va a casa y sí, con la sensación de haber trabajado, de haber ayudado, pero en un mundo completamente diferente. Bueno, cuando entra la fase del diagnóstico, que es donde debería estar el primer momento, donde deberíamos estar ya los profesionales de la psicología a pie de cañón, sería en el momento del diagnóstico, donde se produce ese shock y ese pánico, porque de repente nos enfrentamos a algo que desconocemos totalmente, algo que ni siquiera lo habíamos escuchado. ¿Quién de ustedes había escuchado el síndrome 15Q? Nadie lo había escuchado, ni siquiera los profesionales, hasta que de repente nos encontramos con esta verdad por delante. El momento de confusión, ¿pero esto cómo ha podido ser? La conmoción, la incredulidad, pero esto no, se estará equivocando el médico, esto no puede ser, vamos a pedir una segunda opinión, vamos a buscar. Empieza ese tema. Todo esto va a dar lugar a una fase de desintegración, porque en ese momento nuestra familia se desintegra. ¿Por qué? Porque de repente decimos, ¿a quién prestamos ahora toda la atención? ¿A nuestro hijo enfermo? ¿A nuestros hijos que están en casa? ¿A la madre? ¿Al padre? ¿A quién prestamos nuestra atención? Empezamos a correr intentando apagar fuegos como podemos, ¿no? Pero nos damos cuenta que no podemos. Esto nos va a sumir en un estado de tristeza, de depresión, de ira en la que estamos absolutamente nerviosos y con los nervios a flor de piel, pero sobre todo en muchas ocasiones aparece el sentimiento de culpabilidad. Miren ustedes, de repente ustedes en mitad de toda esta enfermedad descubren que uno de ustedes es el portador de la enfermedad. Ahí empieza la culpabilidad. Porque no solamente es que ha pasado esto, sino que encima uno de ustedes puede ser el que lo haya pasado. Como si eso fuera decidido, ¿no? Pero va a haber una fase importante y es en la que las personas se van agotando, donde las personas van agotando sus recursos emocionales, donde van a ir cayendo, donde las personas nos damos cuenta que no somos Superman, que no tenemos esa capa y sobre todo que no resistimos nada. Y va a haber otra fase en la que las cosas van a empezar a ajustarse, van a empezar de alguna manera a ir volviendo a una cierta normalidad. Y vamos a entrar con la última de las diapositivas. ¿Qué podemos hacer? Miren, les voy a dar unos consejos, pero es que verdaderamente es lo que funciona. Es lo que funciona. Miren, en ocasiones no se trata de que alguien les pueda decir, si me necesitas, llámame. Cada vez que uno de sus amigos le diga, si me necesitas, llámame, dígale, sí, te necesito. ¿Tú podrías venir el martes a quedarte unos momentos aquí, mientras yo me bajo con mi mujer a tomarme una cerveza? Pongan a prueba a sus amigos. Pónganlo a prueba. También pongan a los familiares a prueba. Pero miren, hay veces que no pasa nada por decir lo que nos pasa, lo que necesitamos. No se lo guarden ustedes todo por dentro, que esto es algo que les va a ir corroyendo el corazón. Los problemas son problemas si los contamos, si los guardamos dentro y los vamos acumulando, lo único que nos van a ir es acabando con nosotros. Cuenten ustedes cómo se necesitan, creen una lista de necesidades, involucren a otras personas en apoyar. Hay personas de muy buen corazón que estarían dispuestos a ayudarle, pero a lo mejor no saben cómo hacerlo, a lo mejor les da miedo. Les da miedo quedarse con uno de sus hijos. Y de repente, si ustedes le explican cómo lo pueden hacer, estarían encantados. Busque y fomente la compañía. Hay veces que uno de nuestros amigos no sería capaz de quedarse con el niño, pero sí a lo mejor vendría a las 10 de la noche a tomarse un café con nosotros, a nuestra casa, sentado en el salón, a ver una película con nosotros. ¿Por qué no? Hay que ser imaginativos, expresar nuestras emociones. Miren, padres, no pasa nada por llorar. Los hombres lloramos. Los hombres decimos no podemos más. Los hombres decimos estamos destrozados. Los hombres decimos no tenemos ni idea de qué hacer. Y no pasa nada, por eso no dejamos de ser hombres. Al contrario, creo que lo somos más. Vigile al resto de la familia. Hay veces que nos centramos tanto en lo que pasa a uno que olvidamos al resto.
En ocasiones no nos damos cuenta que el resto también lo puede estar pasando mal. Hay que darse cuenta de eso. No se olvide de usted mismo. Miren, en ocasiones no hace falta que estén dos vigilando al mismo. En esto, miren ustedes, vamos a ser críticos, las mamás tienen ustedes mucha culpa. Porque en ocasiones mamás no dejan ayudar a los papás. Y los papás lo harían. Lo que pasa es que en ocasiones lo que no pueden es ayudar con una cabeza vigilando aquí. A lo mejor mientras el papá se ocupa del niño, ustedes se pueden ir al gimnasio. O se pueden ir a caminar. O se pueden ir a tomar una cerveza, ¿por qué no? Pero también es importante lo que están haciendo aquí. Buscar el apoyo de otras personas en su misma situación. Personas donde ustedes no son extraños, donde ustedes no son raros. Donde ustedes pueden encontrar respuestas también a muchas cosas, porque hay personas que a lo mejor van a tener mucha más experiencia. Y con esto, ni más ni menos que agradecerles y agradecer a mi amigo José Carlos Sicilia, como siempre, su invitación, a toda su familia y a todos ustedes, porque, como no, también son parte de esta familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ismael. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente charla, que va a venir dada por Laura Hijosa, que es psicóloga y experta en TEA y coordinadora del Servicio de Información y Asesoramiento de la Federación de Autismo de Madrid. Y nos va a hablar de la atención a las familias y los recursos en cada ámbito. Muchas gracias. Tienes 20 minutos o más o menos. Te avisaré con 2. Perfecto. Para que sepas. Vale. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la Fundación y en concreto a José Carlos la invitación y la confianza por dejarme estar aquí y a todos vosotros por estar escuchándonos y por vuestro interés durante toda esta jornada. Lo que voy a compartir con vosotros va a estar relacionado sobre la familia y las necesidades que tiene la familia en cada una de las etapas del ciclo vital, así como de los recursos y necesidades que hay en cada ámbito de intervención. Comentar desde el principio que la familia y la persona en concreto que tiene el diagnóstico tienen que hacer un recorrido tanto individual como grupal, individual sobre todo a nivel de ese cuidado que estaba comentando Ismael, ese autocuidado, pero por supuesto ese autocuidado siempre tiene que estar acompañado por amigos, por familiares y por los profesionales. Cuando recibimos un diagnóstico, las familias en lo primero en lo que se centran es en buscar recursos para esa persona que ha recibido el diagnóstico y las preocupaciones giran desde el primer momento en todo lo que va a suceder a lo largo de la vida de esa persona que ha sido diagnosticada y entonces empiezan a buscar recursos en todos los ámbitos, a nivel médico, a nivel educativo, a nivel de atención temprana, a nivel de recursos sociales, a nivel de investigación. Todos esos recursos están siempre girando en torno a la persona que ha recibido el diagnóstico y es totalmente legítimo que sea así porque evidentemente son ellos los que pasan a ser, digamos, los protagonistas, pero muchas veces nos olvidamos de que también pasan muchas cosas en casa que hay que tener en cuenta y que hay que analizar. Y siempre las familias, yo coordino el Servicio de Información y Asesoramiento de la Federación Autismo Madrid y siempre que me llaman, lo primero que me preguntan es por cosas para sus hijos y siempre dejan en segundo plano cosas que necesita la familia, ¿no? Relacionadas muchas veces pues, con ese entorno que tiene la familia, relacionadas con los hermanos, relacionadas con los abuelos, que también quiero destacar aquí su labor, porque en muchas ocasiones son ellos también los principales cuidadores de las personas que están diagnosticadas. Los amigos, como comentaba Ismael, también se dejan muchas veces al lado. La pareja muchas veces se deja al lado, ¿no? Esas rupturas que comentaba también antes Ismael, pues vienen también provocadas un poco pues, por todo lo que se precipita, ¿no? A raíz de recibir un diagnóstico. Y luego, por supuestísimo, otro peso que tiene la familia, otros pesos que tiene la familia, como el estigma social, esas miradas sociales de personas que te cruzas por la calle, dificultades económicas. Muchas veces una persona de la familia tiene que dejar su puesto de trabajo para poder ocuparse de primera línea de la persona que ha sido diagnosticada. Entonces, todas estas cosas hay que cuidarlas. Evidentemente, la persona con autismo y la familia forman un único núcleo, no son dos ámbitos separados, ¿no? Está totalmente unido y es complicado encontrar un equilibrio, ¿no? Entre el cuidado de la familia, el cuidado del cuidador y el cuidado de la propia persona que ha recibido el diagnóstico, en este caso, de un cromosoma duplicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Tanto los profesionales como la familia, como la propia persona que ha recibido ese diagnóstico, tienen que hacer un equipo. Y aquí quiero destacar también incluir en este equipo a la persona que ha sido diagnosticada, porque muchas veces hablamos de los profesionales, de los familiares y nos olvidamos de que los protagonistas son ellos, les tratamos como si fueran algo externo a nosotros, ¿no? Ellos forman parte de ese equipo y entonces entre todos lo que tenemos que hacer es conformar un mapa, un itinerario de vida, un proyecto de vida por el cual empezar a caminar. Ese camino, ¿no?, que os comentaba antes, que tiene que ser por un lado individual y por otro lado acompañado. ¿Qué es lo que se va a necesitar durante todo ese camino, durante todo ese ciclo vital y en cada una de las etapas? Bueno, pues voy a empezar un poquito por el principio. Cuando tenemos una sospecha de que algo pasa, de que en el desarrollo de nuestros hijos hay algo que nos llama la atención, por supuestísimo siempre hay que empezar un proceso diagnóstico para confirmar o descartar esa sospecha. En autismo en concreto, el 75% de los casos que tienen sospecha de autismo, al final se confirma esa sospecha. Entonces, muchas veces cuando me llaman las familias y me dicen es que mi hijo no me mira, es que creo que tengo autismo, que tiene autismo, pero el pediatra me dice que es muy pequeño y tengo que esperar, a mí eso no me sirve esa excusa. En cuanto se tiene una sospecha hay que empezar a analizar. Y luego ya veremos si se confirma o se descarta, pero siempre hay que salir de dudas. Además de esto, cuando encontramos que hay alguna dificultad en el desarrollo de la persona, incluso antes de tener esa confirmación o ese descarte de ese diagnóstico, hay que empezar a trabajar esas dificultades. A lo mejor mi hijo está teniendo dificultades a la hora de desarrollar su lenguaje, a lo mejor luego no es autismo, es otra cosa, pero yo no voy a estar esperando a que me den una etiqueta diagnóstica para empezar a trabajar. Yo desde ese primer momento ya puedo empezar a trabajar esas dificultades, ¿no? Aprovechando un poco lo que comentábamos esta mañana con Juan de la importancia de la intervención temprana. Por supuesto, también hay que trabajar las emociones, que muchas veces también las dejamos en segundo lugar, intentamos ser lo más práctico posible y todas esas emociones, lo que estábamos comentando antes de ansiedad, estrés, nervios, se quedan también un poco olvidadas y luego al final te pasa factura si no las hemos cuidado. Entonces, desde el principio también se tienen que trabajar esas emociones. Yo siempre comento a las familias que una cosa es estar esperando a recibir un diagnóstico, además todos conocemos las grandes listas de espera por las que tenemos que pasar. Una cosa es de estar esperando, pero otra cosa es estar parado. Yo puedo estar esperando, pero puedo estar haciendo cosas, ¿no? Puedo estar buscando información, puedo estar empezando a buscar recursos, puedo empezar a trabajar las dificultades y desde el principio también informarles a las familias de que todos estamos implicados. Ellos no son los únicos responsables del desarrollo de sus hijos, ellos van a dirigirlo y van a ser las personas que van a tomar todas las decisiones importantes sobre sus hijos, pero estamos todos implicados, los profesionales, la familia, los amigos, la sociedad en general. Y eso es una cosa que yo creo que también ayuda mucho para evitar esa soledad que sienten las familias cuando se les da un diagnóstico. Una vez que ya tenemos esa etiqueta diagnóstica establecida, debemos continuar con ese trabajo que hemos iniciado, que os estoy comentando, pero ya con una ventaja seria, que es que ya tenemos ese nombre, ¿no?, que estábamos buscando y ya podemos encaminar todo ese tratamiento que hemos empezado de manera mucho más especializada y de manera mucho más personalizada, que es el objetivo. Y, por supuestísimo, estableciendo los seguimientos necesarios para ir ajustando ese tratamiento y ese trabajo que se ha empezado. Y para continuar ese trabajo empezado y poder dar ese seguimiento ajustado, necesitamos recursos en todos los ámbitos. En educación, en sanidad, en servicios sociales, pero luego yendo mucho más allá, también un poquito de cara más al futuro, empleo, vivienda, recursos de ocio, recursos para la vida adulta y, por supuesto, recursos emocionales, que es lo que estaba comentando antes Ismael. Cómo superar el duelo, cómo reajustar expectativas, etcétera. Para eso necesitamos mucho tiempo y necesitamos mucha delicadeza porque son momentos muy duros, cuando ya te han dado una etiqueta diagnóstica, ya sabes lo que pasa, ya has empezado, ya tienes todo un poco más asimilado, pero es un momento muy duro. Entonces, muchas veces los profesionales nos olvidamos un poco de esas emociones y queremos ir rápido, ¿no?, a trabajar con la persona que ha recibido el diagnóstico, pero nos olvidamos de esa parte emocional, ¿no? Y hoy quería destacar sobre todo el cuidado de
de esa parte emocional, y he resaltado en naranja que, aparte de hacer todas estas gestiones, que es muy importante que intentemos disfrutar cada día. A veces es muy difícil encontrar un hueco en el día para disfrutar de la familia, para disfrutar de tu hijo, y es fundamental e incluso es lo más terapéutico que podemos hacer, ¿no? Encontrar un hueco para reírnos, para abrazarnos, para estar en familia y para disfrutar de nuestros hijos y de nuestra vida juntos, ¿no? Una vez superada esa primera fase de diagnóstico, empezamos ya directamente en la etapa de intervención pura y dura, ¿no? Entonces, ahí sí que necesitamos tener los recursos más especializados posibles y más personalizados posibles. Para eso tenemos que conocer las prestaciones y los servicios que nos ofrece la sociedad, en este caso la Comunidad de Madrid. Conocer estas prestaciones y estos servicios es un derecho que tienen las familias. Nosotros tenemos el derecho de estar informados y de conocer absolutamente todos los recursos, todas las prestaciones y todos los servicios que nos pueden ser asignados. Entonces, por favor, informaros siempre, preguntar siempre, no os quedéis nunca con dudas. Yo siempre recomiendo a las familias que incluso se hagan una lista de preguntas y que no se vayan de las consultas o de las citas sin haber resuelto todas las preguntas de esa lista, porque esa información es un derecho que tenemos. Por supuesto, es importante también, y es otro derecho, el que los profesionales estén bien coordinados y que nos estén dando esa información y que ese equipo de trabajo, ¿no?, profesional, familia y persona, esté bien configurado. Y, por supuesto, necesitamos que nos den pautas de actuación, porque uno de los segundos problemas que me encuentro es que a las familias se les da un diagnóstico y les mandan a casa y no te dicen qué tienen que hacer. ¿Qué hago? Me voy con mi hijo a casa, sé que tiene esto, estupendo, ya sé lo que le pasa, pero ¿qué hago, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que mejor le va a ayudar, ¿no? Entonces, siempre que solicitéis información sobre prestaciones, recursos, etcétera, que también solicitéis información sobre pautas concretas que tengáis que hacer y luego, por supuesto, que os hagan un seguimiento de la situación, que no os dejen abandonados, entre comillas, en vuestras casas. Cuando pasa ya la etapa de la infancia, en la adolescencia, la continuidad terapéutica es también muy importante. Además, es una etapa vital que es fundamental, sobre todo para las relaciones sociales, comunicación, etcétera. Entonces, la terapia debe continuarse. Y aquí nos empezamos a encontrar con uno de los principales escollos que tenemos en la actualidad, que es que los recursos se nos agotan, porque, bueno, sabéis que la atención temprana, por ejemplo, es hasta los 6 años. Los recursos educativos son hasta los 21 como mucho, entonces llega un momento en el que ya no tienes ningún otro recurso al que acudir, ¿no? Entonces, dar esa continuidad terapéutica en muchas ocasiones depende de lo que estaba comentando antes el compañero, de los recursos económicos que tenga la familia, porque hay que ir a centros privados y entonces hay que analizar las necesidades de cada familia para poder ofrecerles los recursos que necesitan a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel social y, por supuestísimo, en esta edad ya no nos queda otra que ofrecer a los chicos unos recursos de ocio que han tenido también que tener en la infancia, que a lo mejor se han visto cubiertos por opciones que dan desde los centros educativos, pero que en la adolescencia muchas veces estos chicos se quedan en casa sin tener amigos. Hay que buscar también recursos en ese sentido, y si el proyecto de vida no se ha establecido desde antes, desde luego que hay que empezarlo a proyectar ya desde ahora para que esta persona vaya encaminada, ¿no?, en ese mapa que estábamos diciendo al principio. Luego, después, en la etapa de la madurez y de la vida adulta, es importante facilitarles esa formación a lo largo de todo el ciclo vital, que no se quede la formación en esa etapa educativa hasta los 21 años, sino que tengan opciones también de seguir formándose durante toda su vida y, por supuesto, tener condiciones favorables para que puedan encontrar un empleo, como estaba comentando antes Arturo, y una vivienda y recursos para la vida adulta, ¿no? Y, por supuestísimo, también, lo comento aquí, pero desde la infancia deberían estar también recursos para la familia respecto a contar con opciones de respiro familiar, ¿no?, para ese descanso y ese autocuidado que estábamos comentando también antes. Y, por supuesto, siempre hay que estar revisando y adaptando la intervención para que esté lo más adaptada y que sea lo más ajustada posible a la persona. Luego, en el envejecimiento, siempre destacamos que hay que tener un envejecimiento activo en el que los recursos no sean solamente asistenciales, como ha venido pasando
hasta ahora, sino que también sean rehabilitadores. La persona, por un diagnóstico muy grave que tenga, siempre tiene la capacidad de aprender y de mejorar. Entonces, el envejecimiento tiene que ser también activo y rehabilitador y contando con que la persona pueda alcanzar su máximo potencial. Muchas veces también en esta etapa de envejecimiento se abre la pregunta, ¿no?, de qué pasará cuando ya no está aquí. Esa pregunta se la hacen los padres, no solamente cuando las personas diagnosticadas son adultas, sino desde el primer día en el que le dan el diagnóstico. Y entonces ahí hay que informar también a las familias de qué recursos, qué opciones hay para la vida adulta de sus hijos y también cuál va a ser el papel de los demás familiares y, por supuestísimo, de esa red social que es tan importante. Y luego también destacar que se necesita mucha investigación. Uno de los principales objetivos de la Fundación de Duplicación del Cromosoma 15 es la investigación y los animamos a que sigáis por esa línea porque es fundamental investigar para poder prever qué recursos vamos a necesitar en el futuro. ¿Vale? Ampliar esos recursos y esas alternativas y que además esa investigación nos ayude también a prevenir, ¿no?, que todo vaya a peor, con el objetivo de que vaya mejor, ¿no? A lo largo de los años creo que, ¿no?, poquito a poquito se ha ido mejorando, por delante tenemos muchísimo camino que recorrer, pero sin la investigación ese camino va a ser mucho más duro de recorrer que si tenemos fuentes fiables de saber, ¿no?, cómo podemos predecir lo que va a pasar o lo que se va a necesitar en adelante. En todas las etapas, las familias también, esto son características generales que están siempre presentes. Las familias necesitamos información y necesitamos formación, necesitamos que nos orienten, que nos indiquen cuál es el mejor camino para poder decidir. Además, necesitamos ese cuidado emocional, ese mimo y ese autocuidado que estamos comentando y necesitamos conocer qué recursos tenemos a todos los niveles, lo que estamos comentando. Y luego, muy importante también es que necesitamos tener tiempo y el tiempo a veces es un poco contradictorio porque cuando recibimos un diagnóstico las familias necesitamos tener un tiempo lento para poder aceptar y para poder pasar ese duelo y los profesionales estamos pidiendo todo el rato de no, daros prisa, que tenéis que estar activos, que no podéis parar no os podéis parar a pensar en qué es lo que está pasando, sino que tenéis que actuar rápido, ¿no? Y en ese momento la familia necesita un tiempo lento, pero por otro lado los diagnósticos vienen dados muy tarde y ese tiempo de atención temprana, ese tiempo de plasticidad cerebral en el que nosotros podemos intervenir se nos pasa muy rápido. Entonces hay que ajustar, ¿no?, el diagnóstico con la atención, con el proceso emocional que siguen las familias para que todo encaje, ¿no? Y eso es bastante complicado. Y lo que sí que está claro es que en todas esas etapas lo que mayormente quieren las familias es que sus hijos estén bien. O sea, cuando ellos saben que sus hijos están bien atendidos, que están avanzando, que están apoyados, eso es lo que a las familias les da la mayor tranquilidad y esa es una labor que tenemos que ofrecerles los profesionales, ¿no?, esa seguridad para que ellos estén reconfortados y que puedan seguir avanzando. Además de todo esto, nos podemos encontrar con diferentes situaciones, diferentes emociones, incertidumbre, estrés, depresión, miedo, desesperación, enfado. Todas esas emociones son legítimas, también hay emociones positivas, por supuesto, que parece que estamos centrándonos en todo lo negativo, pero también hay cosas positivas de alegrías, de orgullo, ¿no?, de felicidad, pero ante las situaciones que nos hacen tener emociones más negativas, nosotros los profesionales tenemos que ayudar a las familias a ponerse un casco, ¿no?, para que estén también cuidados y para que estén también protegidos. Y entonces, ¿qué podemos hacer con todo eso? ¿Cómo les podemos ayudar? Pues necesitamos tener los profesionales también muchos recursos, necesitamos tener una paleta de color que nos ofrezca diferentes alternativas. Entonces, entre esas alternativas, en esa paleta de color, siempre aconsejamos que busquen asociaciones, que se unan, que buscan personas que estén en la misma situación que ellos, que puedan compartir del tú a tú, ¿no?, lo que les está pasando. Hay que buscar, por supuesto, entidades especializadas, como puede ser en este caso la Fundación, atención psicológica especializada si se necesita y siempre buscar ese trabajo en equipo, ¿no?, en el que la familia esté incluida y a las familias siempre hay que empoderarlas y tienen que recuperar esa confianza, ¿no?, para superar a lo mejor ese sentimiento de culpa que se comentaba antes o esos miedos o esas incertidumbres, ¿no? Hay que apoyarlas y hay que empoderarlas porque las familias tenéis muchísima capacidad y de hecho lo demostráis cada día.
Y, por supuestísimo, se necesita formación a todos los niveles, que os expliquen, que os cuenten. Vosotros tenéis que saber lo que pasa, ese es el derecho que comentábamos antes. Además de todo esto, hay factores de protección que nos pueden ayudar, como por ejemplo la capacidad de afrontamiento y de adaptación a la situación, capacidad resolutiva, una autoestima alta, autoconfianza, recursos emocionales, una buena red de apoyo social, etcétera. Eso sería ideal, pero ninguno de los de aquí somos Superwoman o Superman. Entonces, bueno, con empezar a trabajar a conseguir uno de estos ya estaríamos avanzando mucho. Y el objetivo de todo ello sería llegar a ser una persona resiliente, ¿no? Ser capaz de aprender de las situaciones negativas y superarlas desde el optimismo. Por otro lado, los profesionales también necesitamos cosas, necesitamos estar formados, necesitamos estar actualizados, necesitamos especialización, necesitamos tener experiencia y, por supuestísimo, necesitamos tener una actitud muy respetuosa, abierta y comprometida con la persona, y también, por supuesto, que desde la Administración Pública nos amplíen los recursos, tanto formativos como de investigación, lo que estamos diciendo, para que ese equipo, ¿no?, se conforme de la mejor manera posible. Y luego, aparte, por supuesto, la sociedad también necesita cosas, necesita información, necesita eliminar mitos, necesita conocer, necesita aceptar la diferencia del otro, necesita crecer en ese sentido. Entonces, todo esto está relacionado. O sea, pasamos de la persona que está diagnosticada a la familia, que es el núcleo principal de apoyo, a los profesionales que empezamos a formar el equipo y luego, por supuestísimo, la sociedad. Y toda esta línea es bidireccional. No puede estar la persona aislada de la sociedad y, por supuestísimo, la sociedad no puede dejar a un lado a las personas que están diagnosticadas con cualquier tipo de trastorno o de síndrome. Entonces, todo esto conforma el conjunto de apoyo que tiene que contar, con el que tiene que contar la persona. Y luego, bueno, os iba a contar un poquillo cómo funciona el servicio de información y asesoramiento que coordino. El objetivo que tenía en contároslo es como permitirme que lo diga como un ejemplo de buenas prácticas y animar a la Fundación del cromosoma 15q que tenga también un servicio especializado en información y asesoramiento a las familias. Y luego, bueno, pues por supuesto que quedar a vuestra disposición, que si alguien necesita algo, pues que me puede localizar en la Federación, y que muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos a proceder a ver si nos da en 15 minutos a montar una pequeña mesa redonda y para poder contestar alguna de las preguntas si es que surgen. O sea, que invito a los ponentes a que suban, si es posible, si los que estén, los que queden todavía, no sé cuántos somos, pero... Elena, si quieres subir, si no yo me quito... Quiero sentarme, a ver cuántos somos, porque solo hay... ¿Cuántos hay? 2, 3, 4, 5, 6, 7 niñas, ¿no? Pues somos... Si no me quedo de pie. No, siéntese. No, porque no, si da igual, me quedo aquí de pie. Déjame esta silla. Que sí, por favor, siéntate. Yo me quedo de pie y así modero. Preguntas, abierto, el turno de preguntas. Adelante. Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes a los ponentes, al público. A ver, es una reflexión de todo lo recibido que lanzo, ¿vale? Porque creo que la respuesta está en el viento, nunca mejor dicho. Soy una persona con un año medio polio, entonces pasé al centro de etiquetadas. Me etiquetó como subnormal, entre paréntesis. Luego minusválida, discapacitada, bla, bla, bla. Es una parte, ¿no? Entonces, con 16 años, escuché la primera vez que una persona en silla de ruedas no podía entrar al cine porque rompió la estética. Ahí dije, esto no funciona. Y ahí empecé mi primera revolución social. Tengo 57 años. Ismael, gracias. No soy supermana, ni soy nada, soy persona. Y bueno, trabajo dentro del arte, no desde la economía porque lo social no lo permite, lo
trabajo dentro del ámbito de los derechos humanos y la diversidad funcional, que es el término que hemos logrado un poco a lo social. Yo hablo simplemente de diversidad, pero bueno, ponerle quitar cosas burradas que se oyen, diversidad funcional, porque todo el ser humano funciona de manera diferente. Hoy llego aquí y me encanta, tengo un nieto con autismo. Yo pensé que me iba a retirar de la revolución, pero llegó Hugo y dijo, abuela, pues no, le tenemos que dejar un mundo mejor. Entonces, Hugo tiene 3 años y medio, mi hija tiene 29, mi yerno tiene 39, su vida ha cambiado, como bien habéis visto aquí, como sabéis todos el proceso, la mía también, porque hay que cuidar no solo a Hugo, sino a los demás. Y hay que cuidar a la madre y al padre y me tengo que cuidar yo. Entonces mi concepto también ha cambiado, no solo en el arte, no solo porque el problema no es que yo sea diferente, ni vosotros, ni Hugo, ni tu hijo, nada. El problema es lo que ocurre ahí fuera. Ese es el problema. La democracia, lo social, lo otro, lo que... El problema es que si hubo urgencias, pongo el ejemplo de Hugo, que es lo más cercano que tengo, no hay programa, los médicos no saben qué es eso de autismo, se acojonan cuando dicen, mi nieto tiene autismo, son los padres los que vienen, que esto, hacemos como equipo. Vosotros encargáis de que Hugo lo pase lo menos posible y yo me encargo de poner las caras. Os cuento lo que me ha pasado aquí en el internet del café. Un ejemplo de lo que voy a decir a él, tengo que ir al baño. Hay un baño accesible en esta casa. Pongo el café como todos y me voy al baño. Estaba vomitado. Entonces me voy y le digo a la persona de información, por favor, el baño está... No, bueno, yo aviso, pero no sé cuánto van a tardar. ¿Cómo? No, perdona, yo es que tengo que pasar al baño. Ya, pero es que, bueno, yo aviso. Perdona, estoy diciendo que tengo que pasar al baño y no hay otro accesible. Aquí, o me buscas un baño accesible, o pásame con alguien que sea responsable que yo hablo con ellos. O sea, tienes que sacar el doble de la clase. Y no puede estar toda la vida así. Son 57 ya y es un poco cansada, ¿no? Entonces, tú vas primero con tu derecho, pero el legislativo no se lo permite. Pero luego te encuentras con todo lo que te encuentras. Y ni los padres ni las personas, que todos somos diversos, tenemos que ser extraordinarios y supermanes en la vida. Hay un libro muy bueno que lo recomiendo, de un autor además con autismo, se llama Biblia Serio. Tiene 2 libros buenísimos que ha escrito en su vida. Uno es Yo desertora de una raza de autistas y otro Yo quiero dejar, yo ser fuera dentro de mí, o sea, impresionante. Y luego, si no lo he leído también, de Andrés Averasturi, de cómo te contaría cómo es el mundo Kiss, o sea, cognitivo, pataditos puestos. El problema no es lo que estamos aquí planteando, es que sí. El problema es que hay tanto que hacer ya, que yo después de lo andado, como le digo a mi hija, hay que crear lo que no está creado. Porque lo que está creado no sirve. Yo no quiero ni que me inserte, ni que me integre, ni que me incluya, porque yo soy la que me salgo de todo eso. Yo no quiero una sociedad en la que simplemente no tengo el derecho de mirar con dignidad. Como actriz y creadora, voy a hacer una performance delante del Palacio de la Moncloa, que no os lo digo, donde cómo se mira con dignidad. Porque yo cuando salgo es, qué bien, no, como veo, cómo me camino con presa, si llego al bate, ¿cómo que me tengo que esperar que ustedes decidan cuando tienen que limpiar un baño público? ¿Perdona? Yo lo tengo que resolver, yo tengo que ir a una habitación que hay allí con helado no sé qué, he llegado con mi cara de Doberman ya, perdón, es que tengo que mear, que esto está... Sí, ya todo el mundo ahí, hostia, la coja que mala leche tiene, y te llevan a otro baño público. No, porque eso desgasta, eso te crea, todo lo que te crea, que contamina eso, pues como todos. Entonces, ¿qué no estamos haciendo bien? Si me permites, y abriendo un poquito... Ese aquí otro. Sí, claro. La verdad es que yo tuve un ejemplo, he tenido un ejemplo muy bueno con mi padre, porque cuando a mí los niños me llamaban el hijo del cojo, yo me hacía gracia, porque yo decía, yo voy con mi padre a más sitios que vais vosotros, mi padre va a todos los sitios conmigo. Entonces, lo que cambiaba mi realidad era que yo antes de irnos de paseo miraba que las ruedas de la silla estuvieran bien hinchadas, en que yo me echaba unas zapatillas de deporte porque al final llegábamos a un sitio donde no había manera de pasar y había que echar gemelos, entonces yo me tenía que llevar las zapatillas. Pero sí que es verdad que, como me decía mi padre, ¿te das cuenta que siempre el asesino de la película es el cojo? ¿Te das cuenta que cuando protesto por algo siempre es que mala leche tiene el cojo? ¿Te das cuenta que cuando vamos a ir a un sitio ya nos dicen que no vamos a poder antes de empezar?
Y entonces yo me acuerdo una vez subiendo a un restaurante de Altea, si ustedes lo conocen, Altea, saben que es un infierno para una persona en silla de ruedas, para cualquier persona en general, pero en silla de ruedas. Y yo me acuerdo subiendo a Altea con las zapatillas de deporte hasta el mirador de arriba con mi padre, y nos estábamos dando una paliza considerable. Y por el camino íbamos adelantando a todos aquellos que nos decían, si no vais a llegar. Y nosotros los adelantábamos. Y al final, cuando llegamos arriba y nos tomamos una cerveza, me decía mi padre, ¿te das cuenta, hijo, que unos nacen gilipollas y otros nos volvemos cojos? Hay una herramienta muy importante que aquí no se ha nombrado. Como digo, llevo muchos años en diferentes colectivos sociales por los derechos. Cuando se creó la ley de dependencia, que nosotros llamamos ley de independencia, cuando nos cerraron el Parlamento Europeo, en el inserso, porque yo soy de la financiación, de las normalizaciones, todas esas cosas que no sirven para nada en este país, pero cuando se creó la ley de dependencia, abogamos por una herramienta súper importante, que es la figura del asistente personal. ¿Qué es el asistente personal? Es la herramienta, presento Mario, es mi asistente personal, que después de muchos años de lucha lo he conseguido en la Comunidad de Madrid, que hace que yo tenga dignidad, es decir, me ayudan todo lo que yo físicamente no puedo hacer. Ahora voy a luchar por la asistente personal de mi nieto, a la segunda, ¿vale? Porque si las familias y la persona tiene esa asistencia desde pequeño, sea para estudios, colegios, ocios, tal, no hace falta eso que a mí me repartía sobre descanso familiar. ¿Cómo que descanso familiar? Yo no quiero descansar de mi hijo, tal. Yo necesito apoyos, pero apoyos verdaderos, no prestaciones. Necesito herramientas que me den esa dignidad. Y luego ya veré cómo monto la vida. Desde elegir las zapatillas que me quiero poner, sea down o no sea down, o sea autista, o sea etiquetadamente, como quiera poner, pues me lo paso por ahí. Hay herramientas que funcionan, que es esto. Y que el Estado tiene que asumir, porque la Convención de la ONU lo ratifica y España lo ratificó. Y eso se lo pasan por ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Me vuelvo a repetir. Porque esto está muy bien, y gracias, con información total, pero hay que hacer todo lo que no está creado. Porque, ¿qué pasa? Luego, ¿dónde acaba Hugo? ¿En una residencia para? ¿O cuando llegue de aquí a 2 años el tiempo de escolarización? ¿Dónde lo metemos? ¿En un colegio de integración? Que ore, que yo sé de lo que va. O normalizado, que ore, que también se me abren las carnes. O me lo dejo en casa y entonces me acusan de asentismo escolar. O me meto por los tribunales porque no quiero que mi hijo sea carne de cañón. ¿Qué hacemos? O sea, hay muchas cosas que están sin respuesta. Hay muchas cosas que decimos, sí, están las leyes, no, perdona. No están. Están puestas ahí y no están bien justificadas. Entonces, está muy bien todo esto, está muy bien, pero hay un programa, hay un intérprete de signo, hay una rampa aquí, hay una accesibilidad, si vengo silla de ruedas, ¿qué nos ponemos? ¿En la esquina con el cuello así? ¿Entendéis? Es que va más allá. Es que es crear conciencia, es crear otro paradigma social. Y no solo desde esta mesa, que está muy bien, y yo debo informarme porque tengo que aprender sobre genética, sobre lo otro, porque me ha tocado ese camino ahora. Pero es que ahí fuera es lo que da miedo. O sea, miedo fuera del toma, que no tienes aquí, que ya me toca así, que ya me enseño cómo me acerco a mi nieto porque no quiere que la grafía y la carne me den de otra parte. Pero ahí dame herramientas, dame dignidad. Yo he hecho hipoterapia, que sé que algo le da miedo a un animal ahora mismo, y que yo sé que existe eso, pero cuando Hugo sale de esa puerta, es horrible. Hugo o X. Porque yo tengo voz y decir que te saco el Doberman, pero son muy vulnerables. Y todavía no vamos a estar ni sus padres ni sus abuelos. Entonces, yo pido dignidad, pero por derecho, no por prestación. Gracias. Por allá arriba tenía ¿Más una preguntas? pregunta. Sí, por ahí. Yo te contestaría porque por mi trabajo me tengo que pelear muchas veces con la administración.
Y entonces creo que en nuestro país, en primer lugar, hay una miopía. La gente ve el aquí y el ahora y normalmente las cosas bien hechas se saca mucha más rentabilidad a largo plazo. Entonces, cuando tú vas con una reclamación o a usted, es un expediente. Es un expediente, entonces cojo, le doy una solución rápida y aquí está, me he quitado esto del medio. Entonces, en muchos casos no hay ni la suficiente vocación ni el suficiente compromiso como para analizar las cosas debidamente y solucionar un problema. Se ve como un expediente. El caso que hablaba usted, yo estoy harto de ver cuando voy al juzgado de Plaza de Castilla a Miguel Durán que le tienen que sujetar porque es que se cae. Ahora, este señor, cuando se sienta en el estrado y empieza a defender a su cliente, lo hace estupendamente. O también el juez Fungariño, que iba también en silla de ruedas, y lo podía hacer estupendamente. Yo, por ejemplo, soy melómano y me gusta mucho la música clásica. Beethoven compuso sus mejores obras casi con una sordera. Entonces, al final lo que se tiene que mirar es el resultado de las cosas. Pero es que lo que se quiere es quitarte problemas, expedientes de la mesa. Y muchas veces las cosas se hacen mal y eso va acumulando cada vez más trabajo y no se resuelven las cosas. El otro día estaba yo en un juicio laboral y dice, no, mira, esta parte de aquí lo vamos a ver aquí, esta otra. Le dije a su señoría, pero ¿no está viendo usted que estamos analizando los mismos hechos que tienen tres variantes? Entonces, cógenme parte, ¿qué van a ver? Los tres juzgados distintos, los mismos hechos para ver una parte de ellos. Estamos un poco, pasa la bola y que no vuelva. Y no se resuelven los problemas y cada vez tenemos problemas más grandes. Eso no es forma de trabajar. Y es que hoy prima más el hacerlo deprisa y correrlo que hacerlo bien. Y eso es una falta de vocación y de compromiso con lo que estás haciendo. Más preguntas. Sí, es que es muy fácil. En general es haciendo todo lo contrario de lo que te van a decir ahí fuera que tienes que hacer con un bebé. Es decir, cogiéndole en brazos cuando lo necesita. Si deseas dar lactancia materna, eso también le va a ayudar. Durmiendo con él incluso cuando es un bebé, guardando cierta seguridad, evidentemente, pero también se puede hacer. No dejándole solo. Estos consejos que os dan, ¿no? De que así ensancha los pulmones cuando llora, que no tiene ningún fundamento. Dándole masajes, la piel es importantísima, la piel es el primer órgano que estamos desarrollando ya dentro del útero. Y eso tiene que ver con la segregación de estas neurohormonas que luego van a ayudar o a que bajen los síntomas o incluso a que esto no aparezca, a que no se produzcan estas mutaciones. Eso es, una crianza con mirada y con contacto, nada más. Claro, sobre todo es importante en los primeros 3 años. Es importante, ahí es cuando se hablaba del desarrollo cerebral, la hiperestación, de cómo nacemos inmaduros. Esos primeros 3 años son de mucho desarrollo, crece muchísimo el cerebro, todavía no estamos completos. Al principio funcionamos a un nivel muy básico, nivel cerebro primitivo, luego pasamos al cerebro emocional y luego ya llegaremos más adelante a lo cortical, al razonamiento, lo que hacemos los adultos. Pero al principio necesitamos ese contacto y, de hecho, eso va a ser, esa dependencia que os decía que era sana, va a ser lo que va a posibilitar que luego el niño, a partir de esos 3 años, dé el salto a la independencia. Que también hay que permitirlo, que como bien hablaban por aquí los compañeros, tampoco podemos estar encima sin permitirles crecer cuando llegan a ese momento, que ellos tienen que ser capaces, ¿no? Importantísimo. Sí, sí. Cuanto más pequeñito, más importante, más inmaduro. Más preguntas. Allí al fondo. Quisiera hacer algo más específico sobre el síndrome. Soy terapeuta infantil y tengo una niña de bebé que tenía un desarrollo psicomotor muy lento y ya venía a tratamiento y ha pasado por el servicio de neurología con constantes informes de las terapeutas que eso no podía, algo había ahí porque era muy lento, muy lento. Respuesta del neurólogo que en medicina no se puede decir, pero que un 95% que esa niña no tiene nada.
A ver, un poco es lo que nosotros vamos a intentar averiguar con este proyecto, entre esas cosas, ¿no? Intentar relacionar tamaños y contenido de genes con la clínica, ¿de acuerdo? Cuando llaman microduplicación, significa que es una duplicación que no se puede ver, como dijéramos, al microscopio. O sea, tú no eres capaz de detectarla en los cromosomas, en esos libros, pero con técnicas como estas sí que las puedes ver. Pero dentro de una microduplicación puede haber de tamaño de 4 megas, de 5 megas, de 3 megas, de 2 megas, de afectar solo a un gen, afectar a un exón de un gen. Entonces, habría que ver Y luego hay veces que encuentran algo que no realmente es relacionado con la patología, pero ya encuentran algo y dicen esto es esto, y a veces no es así, ¿de acuerdo? Porque ya os comentará Julián, nosotros en los resultados de los pacientes que nos habéis enviado de la Fundación, muchos no tienen ese diagnóstico, ¿de acuerdo? Bueno, muchos, pocos. De todas formas, a mí me gustaría hacer alguna precisión, porque autismo en realidad tiene diferentes formas de expresión, ¿no? Y realmente a lo que llamamos autismo, digamos, en el momento en el que se puede observar con más claridad, ¿no? O deberíamos observarlo con más claridad, son los casos en los que no hay discapacidad intelectual. Eso es el autismo en estado puro, por llamarlo de alguna manera. Las personas con síndrome de Asperger, donde no hay retrasos en la adquisición del lenguaje, donde la inteligencia está intacta, ¿no? Pero, bueno, hay dificultades que tienen que ver fundamentalmente con el mundo social, con manejarse, con el conocimiento de lo que nos caracteriza como humanos en un mundo social, manejarse con herramientas mentalistas, ¿no? Y con aspectos que tienen que ver con la flexibilidad mental y comportamental, ¿no? Desgraciadamente es cierto que el autismo se asocia en muchos casos con discapacidad intelectual. Pero en este caso concreto, de la inversión-duplicación de este cromosoma, para ser estrictos, deberíamos hablar de autismo secundario A, porque si no empezamos a confundir las cosas. Ya nos ha costado clarificar mucho durante mucho tiempo, ¿no? ¿A qué llamamos autismo? ¿A qué llamamos trastorno del espectro autista? Como para que se sigan confundiendo un poquito las cosas. Es decir, hay un funcionamiento autista como consecuencia de un fallo genético concreto que se conoce. ¿Cuándo le aparece el autismo? Que me ha dicho el neurólogo, claro, que es una ansiedad cuando le va a dar la crisis, cuando le aparece el autismo, porque si no me causa con eso. Y claro, yo he intentado explicar, pues más o menos lo que tú acabas de comentar, porque, y claro, pero me van a decir, pero yo no soy la médica. Después de tanto dar vueltas, ya han dicho algo. Bueno, quizás luego en la charla de la doctora Susana Boronat nos aclare algunos aspectos clínicos que yo creo que esas son dudas que a lo mejor ella va a poder resolver. No vamos a perder un poquito más tiempo ahí, pero yo tenía una pregunta para Juan también en el tema del autismo, que me ha sorprendido el dato de la atención temprana, que en el 75 al 90% de los casos con atención temprana, por ejemplo, acaban hablando, ¿no? Pero el dato que me gustaría que me contases, si lo sabes, es ¿cuántos de esos sufren regresión? ¿Te refieres a el concepto de regresión? Puede ser sí, es una palabra un poco compleja, pero el término de perder la habilidad adquirida. Y tiene a veces connotaciones de carácter psicodinámico, ¿no? O de carácter psicoanalítico, ¿no? En realidad, la impresión que tenemos un poco en el campo es que no hay tal regresión, aunque en algunos casos pudiera ocurrir, ¿no? ¿Y pueden estar ligadas a crisis epilépticas? La impresión que tenemos es que lo que se produce es la no adquisición de determinadas funciones, ¿no? Porque, insisto, cuidado porque hay, para algunos profesionales incluso, algunos trastornos del neurodesarrollo de expresión más tardía, que se pueden llamar psicosis, ¿no?
A veces no tienen algunos profesionales muy claros el tema, ¿no? Pero ahí sí podría hablarse quizás de algún concepto de pérdida de funciones. Pero el autismo en sí es una alteración que tiene que ver con la génesis de las funciones, con la emergencia de funciones psicológicas, ¿no? Y en ese sentido, lo que ocurre es que la impresión, digo, científica es que no se adquieren en el momento evolutivo, ¿no? Aunque pueda haber algunos niños que tengan una presentación un poquito peculiar o un poquito más tardía, como puede ser, por ejemplo, los casos de niños con síndrome de Asperger que pasan más desapercibidos. Entre otras cosas, porque no se altera el lenguaje, se tiene una impresión incluso de que son niños muy brillantes, con una inteligencia muy alta, ¿no? Y ahí la presentación puede ser más sutil. Pero el concepto de regresión es un concepto que está cuestionado. Por apoyar un poquito lo que dice Juan, es que los últimos estudios científicos respecto a regresión comentan que esa regresión no es una regresión como tal, sino que esas capacidades se han ido no adquiriendo de una forma muy paulatina y llega un momento que dices, uy, pero si mi hijo esto antes creo que lo hacía y ahora no, es que a lo mejor antes tampoco lo hacía exactamente así, lo que pasa es que hasta que no llegas a un punto evolutivo no te das cuenta y parece que hay una regresión, pero en realidad es todo progresivo. O sea, que es un término que estamos manejando mal. Bueno, se está estudiando ahora porque, claro, estos son estudios recientes. Bueno, es interesante o conocer. no se ha llegado a desarrollar adecuadamente, sino que hay un indicio de, digo, mejor, utiliza el lenguaje a lo mejor a un nivel muy básico y funcional, pero luego ya no puede generar... Es que a nivel del lenguaje hay muchos padres, no, si antes decía y ahora ya no lo dice. Antes decía papá y ahora no. Claro. A lo mejor es que no decía papá, o a lo mejor es que decía papá, pero no se estaba refiriendo a papá, no era como tal, funcional, era una palabra que podían imitarlo mejor. Y muchas veces pasa dentro de la normalidad de cualquier sujeto que hayamos nacido sin ningún tipo de patología. Hay un proceso del lenguaje, una etapa en la que empiezan a cometer errores que antes no cometían. ¿Qué capo? Esto no me cuadra, ¿qué ha pasado? Y es un salto normal y necesario que cometan ese error para que ellos mismos den cuenta y vuelven a tal. En este caso es que a lo mejor, como bien decían ellos, no se ha adquirido. O sea, digamos que parece que ha dicho, parece que utilizaba, parece que tal, pero realmente no es un desarrollo adecuado, porque es lo que... Lo digo si porque... una vez que uno ha empezado a hacerlo, hay un periodo crítico para el lenguaje y eso sí que se está estudiando. Lo digo porque muchos de los estudios que realizamos, por ejemplo, con síndromes de microdelección o microduplicación, casi todos los basamos en cuestionarios que se hacen a padres. A veces tiras de informes, pero el problema es que en estudios sistemáticos o formales de autismo no hay en España. Entonces es un gran vacío, en bueno, todos los síndromes, no solo en todos, da igual. Hay algunos muy poquitos que no solamente que tienen, por ejemplo, los estudios de tipo prospectivo, ¿no?, de los que yo he comentado, se han basado precisamente en un cuestionario que se llama STAI, ¿no? Sí, pero eso está formalizado, que son de hace ya algunos años, sistemático, y lo que han hecho ha sido además detectar precisamente con ese seguimiento que se ha hecho a casos de alto riesgo, cuáles de esos signos primeros pronostican con claridad la emergencia de un trastorno de espectro autista más adelante, ¿no? Sobre todo. Hay una constelación, eso es importante conocerla. Esa constelación tiene que ver precisamente con desarrollos evolutivos que tienen que darse desde el año en adelante, ¿no? Desarrollos que tienen que ver, el lenguaje no es habla, el lenguaje es la conjunción de desarrollos cognitivos, sociales, lingüísticos, comunicativos, ¿no? Y por eso emerge el habla. El habla no emerge porque sí, emerge en un momento evolutivo donde todo eso está construido. Entonces, esa constelación de fallos en ese ámbito, ¿no?, es precisamente a lo que llamamos autismo. El que no aparezca comunicación con carácter declarativo, que está presente en los niños desde el año en adelante, el que no haya ese interés por las personas, aunque haya habido antes. Una cosa curiosa que existe en el autismo es que muchos de estos desarrollos previos están montados, pero llega un momento evolutivo en el que se produce también una reorganización cerebral que tiene que dar lugar a que se expresen esos desarrollos de una manera más compleja.
Ahí es donde se produce el fallo. Y si por eso tenemos tan claro los profesionales, ¿por qué ese vacío en los estudios sistemáticos? ¿Por qué no se fomentan este tipo de estudios? Porque hay casi ningún paciente o muy pocos pacientes los tienen. Están ahora empezando. Sí. Entonces, ese es un gran vacío. A lo mejor tú le preguntas a muchos de los pacientes si tienen imagen, resonancia magnética, y a lo mejor el 50% te dice que sí. Dice, bueno, ahí hemos avanzado, porque hay daños. A veces hay daños, pero a veces no hay daños. Claro, lo que pasa es Entonces, que pero en el tema del estudio sistemático, muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos. El problema es que Los las llegan muy pruebas poquitos. médico-complementarias Faltan recursos, aportan, ahí es un poco lo que vamos, ¿no? no Que faltan aportan recursos nada de poder de estudiar. momento, es decir, que las imágenes cerebrales o son funcionales, Sí, está claro. se hacen resonancias magnéticas funcionales, ¿no? Y en pequeñitos a lo mejor eso es muy difícil de poder hacer. Claro. Es cierto, y más en este tipo de pacientes también. Y además que no olvidemos que el área puede estar morfológicamente bien. Sí, sin ningún tipo de problema. De hecho, efectivamente. Yo me encuentro en muchos casos y encuentras eso, que el área está bien y otras que no. Y hay en trastornos que morfológicamente vemos que hay diferencia, la amígdala, el hipocampo, en otras estructuras, y ahí a lo mejor sí que te da indicios y pistas, ¿no? Uy, esto, pues tenemos esto y además esto, pues vamos a ir uniendo cosas, ¿no? Y hay otros en los que no, el área está bien, pero hay otro mecanismo que ha fallado. Y ese es el desarrollo. A ver, Todas esas pruebas se hacen sobre todo en los casos más complejos de diagnóstico. Cuando un diagnóstico está clarísimo, no le haces pasar a la persona por tanta prueba médica como resonancia magnética, etcétera, porque ya el diagnóstico lo tienes. Lo que pasa es que muchos de los casos han paseado por todos los hospitales, entonces se acaba haciendo, y no solo una, sino más de una. Entonces al final dices, todo esto está, pero nos falta otra parte que es la que hay que ahora trabajar, ¿no? Que es el vacío que tenemos mucho en estudios sistemáticos. No tenemos nada en autismo, muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Y yo creo que eso... Exactamente. Múltiples profesionales en los que cada uno sea... Pues, y que tiene una complejidad, evidentemente, tiene una complejidad porque estos pacientes pues no se están quietos, efectivamente, y a veces es muy difícil terminar el estudio, pero claro, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? por integrar ese tema. Esas variables únicas y personales de cada uno, sujeto. Efectivamente. O sea, que yo me he encontrado casos de a lo mejor pues, yo trabajo más en otro ámbito quizás, ¿no? El trastorno de déficit atencional, Sí, bueno, pero conducta, también tiene lo suyo. Dos, y dices, es que son tan iguales como en la noche y el día. Y tienes variables que sí, porque tienes cosas que son comunes y que son obvias y que lo estás viendo, y por la experiencia clínica, pero hay cosas que dices, este me hace esto y este me hace esto. Y es totalmente contradictorio. Y luego no hay que olvidar, en todas las vías moleculares, la relación entre autismo, epilepsia y trastornos conductuales están los mismos genes, muchos genes interactuando y desinteractuando. Entonces, fijaros que uno al final puede sufrir un autismo, marcar un autismo, otro puede marcar una epilepsia, o las dos cosas. Entonces, esto es complicado. Entonces, necesitamos herramientas que realmente nos valoren, tanto desde el punto de vista clínico como molecular, al último detalle. Por favor. El sueño, la luz, los ruidos, todo,
son temas sensoriales, pero que es muy importante con todo lo que estoy hablando, me entiende mucho el lenguaje, pero que creo que no se ha hecho mucho hincapié en el tema sensorial, que para mí es básico. También hay otro vacío ahí. Sí, Si un poco bueno, a ver, yo respondiendo un poco a esto, quería decir que sí, evidentemente ahora mismo lo que pasa es que hay un boom demasiado grande con esto, hay que tener un poco de cuidado porque es cierto que ahora ya incluso nombran la figura del integrador sensorial, ¿no? Que es algo que ni existe, es una especialización tampoco reconocida oficialmente dentro de la terapia ocupacional. Y sí que es cierto que, bueno, al final cuando en el desarrollo, tanto a nivel motor como en otros niveles, en este caso en el sensorial, el cerebro recibe ciertas experiencias o no recibe ciertas experiencias, pues también la integración, la modulación y la interpretación de los estímulos que recibimos, pues van a tener lugar con una respuesta o con otra respuesta, ¿no? No sé si me explico. Entonces sí que es cierto que en casos de autismo, hoy en día se está trabajando mucho paralelamente a nivel sensorial porque es algo, ¿no? Que es como que decimos que sí, que se autorregulan, que las estereotipias, que no sé qué, pero es cierto que hay mucho componente vestibular y propioceptivo en esos niños. Sí. De todas formas, de nuevo aquí me gustaría que hacer algunas precisiones, es decir, todo este tema que tiene que ver con el procesamiento sensorial, lógicamente es un efecto cascada de un mal funcionamiento, de una una organización distinta del funcionamiento cerebral, que no tiene por qué ser mala, es decir, puede ser, en algunos casos ha dado lugar a fenómenos de sinestesia, ¿no? Con lo cual pues se ven los números en color, por ejemplo, y tienes a una persona con síndrome de Asperger que es capaz de repetirte 25.500 cifras decimales del número pi, ¿no? Entonces, es decir, cuidado a veces porque algunos programas vinculados con esto son una auténtica estafa, ¿eh? Programas que se llaman de integración auditiva, tipo Tomatis, Samonas, tal, etcétera, son una auténtica estafa para las familias. Pagan una pasta y no tienen ninguna base científica, ¿no? Y el tema de la integración sensorial real todavía no tiene la suficiente evidencia científica. No tenemos un corpus de evidencia científica para fundamentar su aplicación. Se está precisamente en un momento de probablemente constituir un corpus de este tipo, porque a veces no se sabe muy bien qué es lo que está fallando. Es decir, se está procesando, se está utilizando un sentido en detrimento de los otros sentidos, ¿no? O se está utilizando de una manera dispersa los distintos sentidos, o está ocurriendo un fenómeno, porque hay una enorme variabilidad ahí, ¿eh? Y entonces hay que ser un poquito cauto con este tipo de aproximaciones que a veces se hacen desde el campo, como ella muy bien dice, de la terapia ocupacional, ¿no? Y hay profesionales serios, pero hay otros que no lo son tanto, ¿no? Y se exige un conocimiento riguroso de cómo es el funcionamiento psicológico en autismo y cómo es el funcionamiento psicológico en el desarrollo normal, para que podamos hacer las cosas bien. O sea, es que para mí es en conjunto. O sea, vamos, es que cojea. O sea, tan importante lo psicológico como lo perceptivo, como lo emocional, o sea, creo que somos un conjunto, ¿no? Entonces, o sea, yo si trabajo solo mi parte física, puedo rehabilitarme, pero si no trabajo también la parte emocional y la parte sensorial, pues cojeo. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, que es un buen momento, y vamos a pasar a tomar el almuerzo, aquí también, en la misma sala de aquí al lado. ¿Vale? Tranquilo. Y nos vamos a reencontrar a las 3:30. Hemos quitado 5 minutitos, nos hemos comido de almuerzo, nada más. Pero es suficiente. Hay una persona que trabaja muy Espera, Olga, López. me está llamando Gregorio. Sí. Y Sí, con David López, David Gómez, lo tengo en el Facebook, te lo digo en 2 segundos. Ha sacado un libro de tanto. Sí.
hemos coincidido varios. Lo decía por el lenguaje. Trabajamos juntos yo personalmente, en lo del 22.1.2. Claro. Yo esa parte no la llevo, pero llevo otros síndromes y Claro, coincido con es que lo del lenguaje, cuando has dicho lo del lenguaje, es la primera imagen es que que el se me ha lenguaje, ocurrido todos los ser- padres lo que nos dicen siempre es el lenguaje, pero o las normal. habilidades finas. Y digo, ya, pero eso es normal. La pinza. Pero no te empeñes en que haga la pinza, empeñate que dé una patada en el balón.